no, es un privilegio. Yo soy Alejandro Mendoza y tengo el honor, la responsabilidad de liderar la sede de Saltillo, esta iglesia de aquí. Juan está aquí igual conmigo, así que ya pueden imaginarse, por eso se me cayó el cabello. Eh, no, no es cierto. Juan es un hombre al que admiro profundamente, con quien he trabajado desde hace cerca de 10 años. Al principio no con nada que tuviera que ver con la iglesia, sino con nuestra otra organización, una organización de desarrollo de liderazgo en América Latina. Hice eso desde Venezuela y ya luego él me invitó a seguir trabajando con líderes, así se llama la organización, aquí en Saltillo. Eso fue hace 7 años. Hace 7 años me mudé con mi familia, mi esposa y mi hijo. En ese momento teníamos un hijo venezolano. Y aquí nació nuestra segunda hija, esa es norteña. Y para todos los que están aquí en México, ustedes saben que lo que está hecho en México está bien hecho, exacto. Tenemos 2 hijos, entonces Andrés es venezolano, tiene 8 años, e Isabela es mexicana y tiene 6. Les decía, tengo la responsabilidad aquí de liderar la sede y eso ha ocurrido desde hace 2 años para acá, cuando aperturamos nuestra iglesia en Monterrey, que Roberto Bautista, a quien vas a escuchar esta noche si no has estado en ninguno de sus talleres, es un comunicador extraordinario y personalmente es para mí no solo un amigo, es una especie de hermano mayor. Nos conocemos desde hace 20 años en Venezuela, así que el equipo que lidera la visión de Vida In es un equipo bastante cercano. Este tema de hoy, el de red de cuidado, se refiere a un ambiente que tenemos en este momento solo en Saltillo. De nuestras 2 iglesias solo ocurre en Saltillo. Está dándose desde hace unos meses, algunos se están dando unos pasos en Monterrey, pero nuestra iglesia en Saltillo ya tiene 3 años corriendo con este ambiente. Es un ambiente básicamente de consejería, ¿sí? Acompañamiento a personas que atraviesan momentos difíciles en sus vidas, y de eso vamos a hablar. Cómo entonces un ambiente como cómo desarrollar una estrategia que mientras acompañamos a la gente podamos incluso entonces guiarlos en esa jornada espiritual. Muchas veces, y ustedes seguramente tienen sus propias historias, se darán cuenta de que mientras ofrecemos ese acompañamiento, se acercan personas que nada que ver con la iglesia. De hecho, no irían a una iglesia si no fuera por una crisis fuerte que están viviendo. Y de esa manera entonces la red de cuidado se llega a convertir en un recibidor, es decir, recibimos gente que no vendría a la iglesia de otra forma. Hablaremos más de eso, pero te cuento un poco cuál va a ser nuestra agenda. En 45 minutos conversaremos, voy a tener la oportunidad de interactuar con un amigo español que trabajó con nosotros hasta hace apenas un mes. Hace un mes se mudó a la ciudad de Puebla. Él es Aarón Gómez. Él ya está en línea, está conectado en línea. Él está ahora mismo en Puebla, no pudo acompañarnos presencialmente, pero lo vas a ver en una videollamada aquí en parte de la sesión, y ambos estaremos juntos para responder esa última parte de nuestra sesión, ese tiempo de preguntas y respuestas. ¿Está bien? Ok, dicho eso, te cuento algo acerca de cómo comenzó la red de cuidado aquí. Ahora mismo tenemos un equipo de 20 consejeros dedicando en promedio 2 o 3 horas semanales cada uno de ellos. Eso nos permite atender más o menos entre 40 y 60 familias semanalmente, 40, 60 personas en consejería. Pero ¿cómo comenzó eso? Bueno, comenzó honestamente por una pasión en el corazón de mi esposa y el mío. Mi esposa no pudo estar aquí, tiene otras responsabilidades, pero una pasión personal. En Venezuela, Eliana y yo, es el nombre de mi esposa, Eliana y yo trabajamos algunos años, no solamente en ese rol pastoral, como pastores, parte del equipo pastoral de un par de iglesias en Venezuela, sino que trabajamos en un centro de orientación familiar. Así que la consejería es algo que nos ha apasionado, ese asunto de ayudar a otros, a aquellos que viven tiempos difíciles, porque todos viviremos tiempos difíciles eventualmente en nuestras vidas. Esa pasión nos llevó a empezar a preguntarnos cómo podemos ayudar, cómo podemos crear algo que sea funcional en términos de la visión que queremos o estamos desarrollando aquí en Vida In. Juan apostó a eso y confiando en nuestra experiencia, en el liderazgo que teníamos,
Y yo quiero que aprovechar para decirte, así es Juan, es un líder que confía eh, extraordinariamente en la gente. Y nos dio ese espacio para comenzar a darle forma a lo que hoy es la red de cuidado. Además de eso, la red de cuidado nació honestamente, y ya hablando de mí solamente, como una carga personal debido a mi trasfondo familiar. Yo, algunos probablemente me han escuchado, yo soy hijo único de una madre soltera. Así que jamás conocí a mi papá. Lo único que tengo de mi papá es una fotografía, y es evidente que soy su hijo, me parezco mucho. Él es un tipo calvo, o era un tipo calvo igual que yo, y bastante parecido. Pero esa experiencia de crecer sin una figura paterna y el drama de ver a mi madre en aquel entonces batallando, esforzándose por darle lo mejor a su hijo, y no solamente a su hijo, que era una carga ya de por sí, sino a su mamá, porque también fue una madre soltera y estaba sola, y ella fue la única hija que se hizo cargo de su mamá. Fue una experiencia al principio frustrante, en donde me llené muchísimo de resentimientos. Algunas veces yo escucho a estudiantes de psicología o psiquiatría decir algo como esto cuando llegan a sus carreras. Al inicio de sus carreras, típicamente se encuentran con algún maestro o que les dice algo como lo siguiente: les dice, lo primero que deben hacer ustedes aquí es perdonar a sus padres para poder empezar a estudiar esta carrera. Porque en cierto sentido todos y cada uno de nosotros tenemos traumas, experiencias difíciles, dolorosas que hemos vivido en nuestra infancia temprana, y eso es lo que honestamente empezó a convertirse en una carga después de encontrarme con el Señor a los 18 años. Y la primera frase que recuerdo y con la que me marcó Dios fue: yo sé lo que has vivido, yo sé toda tu soledad, yo sé todas las veces que viviste amargado, resentido, y yo voy a encargarme de que nunca más vivas de esa manera, porque voy a convertirme en tu padre. Esa fue la primera palabra con la que Dios selló mi corazón, en mi experiencia con el cristianismo. Y eso me marcó honestamente. Una de las tres palabras con las que yo podría definir por lo que quiero morir es por la familia. Yo no puedo concebir que yo no haga nada para ayudar a las familias que están viviendo crisis. Y esa es entonces parte de, junto con mi trasfondo ministerial, lo que nos llevó a darle inicio a esto que llamamos la red de cuidado. Ok, algunas premisas fundamentales cuando se trata de la red de cuidado, y ahí algunos de ustedes, bueno, todos deben tener las notas, ¿verdad? Pero esto que vamos a pasar aquí es lo que está en sus notas. Lo vemos juntos. Nosotros, primera premisa fundamental, nosotros, tú y yo, por más experiencia, por la mejor intención que tengamos, pero tú y yo no podemos cambiar a nadie. Y probablemente esta premisa fundamental de la red de cuidado, enmarcada en la estrategia, la visión, la filosofía, el modelo que tenemos como iglesia, es de lo que más me costó asumir, abrazar, hacer el cambio en mi mente después de crecer en un modelo de iglesia tradicional, en la que básicamente fui enseñado a, déjame decirlo de esta forma, aunque nunca me lo enseñaron así con estas palabras, pero básicamente fui enseñado a controlar la vida de la gente. Esa fue mi experiencia de ministerio. Así crecí en la fe, así crecí en la comprensión ministerial. Llegué a pensar, a concluir que mi rol es velar porque la gente haga lo correcto. Déjame decirte eso de nuevo. Llegué a pensar que mi rol como cristiano, y particularmente al servicio de Dios, era velar porque la gente se portara bien. Y esa idea arraigada dentro de mí me costó mucho deshacerla. ¿Por qué? Porque a pesar de que en la teoría yo sé que yo no puedo cambiar a nadie, ¿sí? A pesar de que en la teoría, si yo te preguntara algunas veces, a ver, ¿cuántos casados están aquí? Levanten la mano los que están casados, ¿sí? Muy bien. Si yo te preguntara, porque en la teoría lo sabemos muy bien, pero si yo te preguntara, hey, ¿alguna vez, luego de tu experiencia de matrimonio, no importa si tienes 1 año o 10 o 20 o 30 años de casada, ¿alguna vez quisiste que tu cónyuge cambiara algunos comportamientos y actitudes? A ver, ¿qué responderían? Ok, déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Lograste que lo cambiara?
En la teoría tú y yo sabemos que no podemos cambiar a nadie por más que nos esforcemos. El único capaz de hacer eso es el Espíritu de Dios. Eso es bíblico. Es el Espíritu de Dios quien redarguye la conciencia humana, quien pone el querer como el hacer, quien convence de pecado, de juicio, de arrepentimiento, de verdad. Es el Espíritu Santo el único que puede hacer eso. Esa, te repito, lo aprendimos. Probablemente si tú creciste en la escuela dominical, tú lo aprendiste. Tú aprendiste todos esos versículos. Pero por alguna razón, el modelo en el que yo no sé tú, pero yo crecí de ministerio, me llevó a convencerme de que yo podía meter mi mano. Sí, el Espíritu Santo lo hace, pero yo puedo meter mi mano. Yo tuerzo un poquito. Yo manipulo un poco. Yo presiono por otro lado. Yo controlo. Yo digo, estás mal, estás bien. Eso tienes que. Mira esta fraseología que indica. A mí me empezó a indicar que yo no estaba realmente en la práctica viviendo de esta manera. Tienes que. Esa fraseología estaba en mi boca, en mi vocabulario. Tienes que. No deberías. No tienes que. Empecé a entender que yo no puedo cambiar a nadie, realmente no lo puedo hacer, solo Dios puede hacer. Sin embargo, lo que yo sí puedo hacer, lo que tú sí puedes hacer, lo que el equipo de personas que te acompañan en una iniciativa como esta, que pretende ayudar, acompañar a otros en momentos difíciles, críticos de sus vidas, es crear ambientes en donde la gente sea expuesta a Dios y sus principios. Ahora, quiero anticiparte algo. Si ya lo has abrazado, si has abrazado ese pensamiento y lo has puesto en práctica, sabes esto. Y si no, te voy a advertirte algo. Abrazar esta idea es exponerte al desastre. Porque no es verdad que la vida de la gente está hecha un desastre. No es cierto que cuando abrazamos la idea de que la gente no tiene una vida intachable, la gente no tiene una vida ideal. No quiere decir que no hablamos de lo ideal y que no desafiamos a la gente con lo ideal. Me vas a escuchar hablar de eso en la sesión principal de las 2 de la tarde. Pero la vida no es ideal. La vida de la gente que llega a nuestras iglesias no es ideal. De hecho, muchos de ellos llegan a nuestras iglesias precisamente porque su vida es un desastre. Abrazar, caminar sin temor hacia ese desastre fue algo en lo que Jesús fue un maestro. Se atrevió a no rehuir, sino a caminar hacia aquellos que tenían una vida desastrosa. Y no es cierto que recibió un montón de críticas por eso. Ok, lo que tú y yo sí podemos hacer es crear ambientes en donde la gente sea expuesta a Dios y sus principios, sin coerción, sin manipulación, aunque sea con muy buenas intenciones. Lo siguiente que es una premisa fundamental, es esto: el contexto de tu ministerio es único y determinará la dirección del mismo. ¿Por qué? Porque esto es fundamental comprenderlo. Porque lo que funciona aquí en Saltillo probablemente no funcione en tu ciudad o en tu país. Hay regulaciones legales distintas, y hablando de consejería, hay regulaciones legales diferentes. Hay un contexto jurídico en el cual se puede hacer ejercicio de la consejería o no. Hay países como Estados Unidos en donde la consejería es una profesión. Tenemos en general un marco jurídico en América Latina mucho más flexible que eso, pero el contexto de tu ministerio es único y determina la dirección en la que deben ir las cosas. Eso no solamente hablando de lo jurídico, sino del ejercicio o la práctica de consejería en términos jurídicos, sino también, por ejemplo, en términos de necesidades. Una de las primeras cosas que hicimos con la red de cuidado cuando la lanzamos hace 3 años fue hacernos preguntas. ¿Cuáles preguntas? ¿Cuáles son las principales problemáticas de nuestra ciudad? ¿Cuáles son las principales problemáticas de nuestra ciudad? Nos dimos cuenta, por ejemplo, que hace exactamente 3 años en nuestro estado se aprobó una ley de divorcio express, por ejemplo. Imagínate ese nombre, una ley de divorcio express. Lo que antes requería una demanda, ir a juicio, declarar, probar que habían causa justificada para que se sentenciara la separación definitiva, jurídicamente hablando, de una pareja, en este estado desde hace 3 años no es necesario. Una persona, no importa si es hombre o mujer, no importa si se casó ayer o tiene 20 años de casado, va a un juzgado civil de esta ciudad y decide: voluntariamente me quiero separar, y listo, en 2 semanas sale la sentencia. Ni siquiera su cónyuge tiene que ir a declarar.
Eso disparó la tasa de divorcio en nuestro estado y particularmente en esta ciudad. Imagínate de qué manera, en 4 meses, en nuestra ciudad, que es una ciudad con un poquito menos de 1 millón de personas habitándola, 900 y cacho, en 4 meses, después de aprobada esa ley, se introdujeron en los diferentes juzgados civiles de nuestra ciudad 3.000 solicitudes de divorcio. 3.000 solicitudes de divorcio. Eso empezó a darnos una idea de hacia dónde se dirigían las principales necesidades en términos de problemáticas que iba a enfrentar la familia de esta ciudad. Un montón de hijos sin padres, mujeres, hombres deprimidos, gente batallando con adulterio. ¿Sí? Un montón de problemas financieros en las familias. Por lo que empezamos a preguntarnos, ¿cuáles son las principales necesidades? ¿Cuáles son? Y después de enumerarlas, la siguiente pregunta fue, ¿cuáles de esas necesidades y en términos de gente, recurso humano y de recursos materiales podemos atender? ¿Cuáles no, aunque quisiéramos? ¿Sí? Yo no sé si tú opinas igual que yo, pero muchas veces entonces en las iglesias queremos hacer de todo. De todo. Queremos una casa, hogar para niños que no tienen, están en situación de riesgo. Todas son necesidades legítimas, todas son. Pero no siempre podemos, en términos de recursos humanos o financieros, hacer un gran trabajo con las necesidades. Así que pensamos en niños en situación de riesgo, pensamos por ejemplo, en gente con problemas de adicción, y todo lo queremos resolver con un solo ambiente, que es la iglesia, digo. En vez de apoyarnos en aquellos que ya hacen un trabajo en esas áreas y todavía potenciar más lo que hacen, refiriendo gente, aliándonos con ellos. Así que, ¿cuáles son las necesidades principales y cuáles en términos de recursos y de gente podemos y debemos atender? Así llegamos en nuestro caso, y no es una lista estática, ¿sí? Porque las realidades de las ciudades cambian o las problemáticas de las comunidades cambian. La lista a la que llegamos fue esta. Vamos a trabajar, a atender, a equipar, a entrenar a voluntarios, a consejeros bíblicos para atender estas cosas. Número 1, matrimonio. Crisis matrimoniales de cualquier tipo, separación, divorcio, eso es lo que vamos a atender. Número 2, crianza de hijos. Ahí te repito, eso degeneró en un problema que es niños con un montón de resentimiento, con un montón de ira, adolescentes comportándose irracionalmente, descontroladamente, solo para vengarse o demostrar que no necesitaban a sus padres. 3, vamos a atender problemas financieros, finanzas personales y familiares. Y 4, decidimos atender un problema de luto. Esta ciudad es una ciudad de las de México con una tasa creciente, de las mayores tasas de suicidio del país. Así que empezamos a atender el problema de luto, pérdida de seres queridos. Y luego agregamos un quinto asunto que fue, ok, todo esto estamos hablando y estamos básicamente hablando de reparar la vida de la gente. Pero ¿qué de prepararlos? Así que empezamos a ser mucho más intencionales con nuestros cursos prematrimoniales, los ciclos de preparación prematrimonial. Porque no es cierto que los mejores matrimonios son aquellos que se prepararon más. Así que con eso en mente comenzamos. El contexto de tu ministerio determina entonces la dirección del mismo. La pregunta es, ¿cuáles son las principales necesidades que hay en tu comunidad? ¿Y cuáles en términos de recursos y gente podrías atender? Lo siguiente es que la participación de toda la organización es esencial para lograr éxito a largo plazo. Mira, una de las cosas interesantes de la experiencia de la red de cuidado fue esta. Es que cuando la lanzamos, o más bien cuando empezamos a conversar de lanzarla, Juan Beriken tenía una percepción de la palabra, una concepción de la palabra consejería básicamente negativa. Y tenía razón en este sentido. Él pensaba, lo que yo he visto por consejería básicamente es alimentar la dependencia de otros y no hacerlos responsables por su propio crecimiento y mejora. Así que yo no quiero eso. Juan, si lo has conocido, si pudieras conocerlo, te darías cuenta de que es un hombre sumamente pragmático. Así que tú podrías acercarte a Juan para preguntarle algo como, ok, ¿qué necesito hacer para cambiar esta área de mi vida? Y él te dirá, aplica lo que dice la Biblia en eso. Eso dice esto y esto, y lo aplicas y va a cambiar. Y claro, ese es el ideal, pero ¿quién vive de esa manera? Y esa fue nuestra conversación previa durante meses. Empezamos a hablar de eso. No queremos crear dependencia y por eso de los valores principales de la red de cuidado en nuestra iglesia
es no dependencia, sino dependencia de Cristo, y también fomentamos interdependencia. No vamos a alimentar la idea de que tú no puedes vivir sin un consejero. Vamos a prepararte para enfrentar la vida. Así que la participación de toda la organización es esencial. ¿Y por qué es que conecto esa esencial o premisa fundamental con esa experiencia que tuvimos con Juan? Porque yo tenía que tenerlo a él a bordo. Porque de otra manera me iba a encontrar luchando para convencer a mi líder. Y por lo tanto, luchando para convencer a un montón de gente más de la iglesia. ¿Por qué? Porque encontrarían como justificación para no participar, ni apoyar, ni involucrarse la reacción o percepción que el líder principal tenía. Así que yo tenía que tenerlo a él convencido. Y eso fue lo que hicimos. Toda la organización tiene que participar. Toda la organización tiene que participar. Ya no hablando solamente de nuestro líder principal, sino ya lanzada la red de cuidado, eso es lo que hemos hecho en la práctica para que toda la organización participe. Tenemos otros ambientes. Uno de los ambientes principales son los grupos de vida. Así que eso es lo que hicimos. Hoy en día nuestra iglesia tiene una asistencia promedio de unas 1,200 personas a la semana. Eso es más o menos 900 adultos y 300 niños. De esos 900 adultos, cerca del entre el 55 y 60% está en grupos de vida, grupos pequeños que promueven, fomentan el crecimiento espiritual. Eso de lo que hablaba Bill esta mañana. Lo que hicimos entonces fue acercarnos a los líderes de grupos. Muchos de ellos no eran consejeros, pero les dimos un entrenamiento básico de consejería. Básico. Lo que les dijimos básicamente fue esto. Queremos darte herramientas fundamentales para que puedas atender, vamos a decirlo de esta manera, como de tipo primeros auxilios, pero cuando sientas que hay cosas que te sobrepasan en términos de tu capacidad, comprensión, habilidad para manejar una crisis, vas a referirlo a la red de cuidado y vamos a estar allí para apoyarte. Vamos a atenderlos. Cuando eso ocurrió, cuando empezamos a hacer eso, ¿qué crees que pasó? Muchos líderes dijeron, a mí me late esto de la consejería, yo le entro. ¿Cómo hago para hacerme consejero? Otra cosa que empezamos a hacer fue, no empezamos a hacer mucha publicidad. Tú sabes, nada más ráscale ahí para que explote toda la necesidad de la gente. ¿Sí? ¿Sí o no? Tengo un pastor amigo de una iglesia grande, mucho más grande que nosotros, unas 3.500 personas en promedio asisten a su iglesia. Y él me decía, teníamos un material de se llamaba cómo controlar la ira. Y pensábamos, aquí no hay gente con problemas de ira. Pero a alguien del equipo, ¿verdad?, se le ocurrió lanzar un anuncio y explotó la cantidad de personas que querían y estaban interesados en participar en un grupo de corto plazo en donde se iba a hablar acerca de principios de cómo controlar tu enojo. Ok, lo que quiero decirte es, a pesar de que no hicimos tanta promoción, sí teníamos gente dedicada y seguimos teniendo gente dedicada los domingos allí en nuestro lobby, donde ves ese módulo de información, para responder básicamente con una tarjeta que tiene los números telefónicos de nuestra central de atención telefónica. Tenemos una central de atención de llamadas para gente que solicita consejería. Puedo hablar un poquito en detalle más adelante de eso. Y el correo electrónico. Lo que les decimos básicamente es, y aquí hay voluntarios, aquí Claudia ha estado allí dando esa tarjeta. La gente dice, necesito ayuda porque tengo problemas matrimoniales. Típicamente es una cosa muy frecuente que pasa. Así que le decimos, mira, lo único que te pido es que llames a este número en estos horarios y te van a agendar una cita. Es lo único que te pedimos. Así que no promovemos, pero sí tenemos gente para dar respuesta. ¿Sí? Ahora, no te imaginas la cantidad de veces que nos han dicho, sí, pero es que yo quiero ayuda ya, porque esto es urgente. ¿Se parece un poquito eso a lo que tú has vivido en tu iglesia? Ok. A menos que estemos hablando de comportamientos, pensamientos o intentos de suicidio, no le pelamos, déjame decirlo de esta manera. No le pelamos a eso. Así que allí, mientras estamos recibiendo gente en domingo, la gente entonces, esto es lo que tiene que hacer, dar un pequeño paso. Mira, si lo piensas bien, es una gran oportunidad para responsabilizar a la gente de su propio crecimiento y cambio.
y desde el inicio no alimentar una idea de dependencia. Ustedes me van a resolver y sin ustedes yo no puedo. No, yo tengo que hacer algo. Solamente haz algo, una cosa. ¿Ok? Lo siguiente que está ahí en tu material, lamentablemente hay un problema con la conexión de nuestro amigo Aarón allá en Puebla. Ahí en tu material hay algunos principios guía, hay algunos principios guías que honestamente nos han mantenido en el rumbo correcto al equipo de la red de cuidado. Básicamente eso es lo que dice tu material, enfocar nuestra ayuda. Eso quiere decir en la práctica proveer atención en áreas de necesidad clave. Ya lo decíamos, escogimos 4 áreas, al final le agregamos una y estamos preguntándonos con cierta frecuencia, ¿las problemáticas de nuestra ciudad están cambiando o siguen siendo las mismas que nosotros prestamos o brindamos atención? Número 2, emparejar la oferta de cuidado con las necesidades cambiantes de nuestros asistentes. Lo que sigue diciendo ahí en tu material es facultar a nuestros voluntarios, facultar a nuestros voluntarios. Y hablo de los voluntarios que forman parte de la red de cuidado, de los consejeros. El equipo es uno de los equipos en nuestra experiencia de ministerio, uno de los equipos más no solo comprometidos, sino sensibles a la necesidad de otros, pero al mismo tiempo es un ambiente en donde tienes mucha flexibilidad. No hay una demanda altísima cuando se trata de participar en la red de cuidado. Y déjeme aclarar ese comentario. Una demanda de tiempo, no tienes que estar aquí demasiado tiempo. Vamos, 2 horas a la semana no es demasiado tiempo. 4 entrenamientos o 5 entrenamientos al año no es demasiado tiempo. ¿Sí? Ya luego voy a hablar de cómo nos mantenemos desarrollando a ese equipo de voluntarios. Pero es clave facultar a nuestros voluntarios porque multiplicas tu influencia. Mira, si tú tienes, y estás aquí de alguna manera por eso, si tú tienes, Claudio, ¿tú puedes encender ese clima? ¿Algo no está funcionando o soy yo que tengo calor? ¿Alguien más tiene calor? Gracias. Si tú estás aquí, en algún sentido esto representa una carga para ti. La gente con problemas. Esta es la realidad que vas a enfrentarte. Hay más problemas que gente que pueda atender esos problemas. Por eso es tan importante que tú y yo reclutemos gente y las equipemos, porque así multiplicamos nuestra influencia. Ese nuevo paradigma de cuidado es del que te hablaba al principio. Vamos, voy a acompañarte, estoy aquí para ti. Típicamente esto es lo que escuchan nuestros aconsejados cuando llegan a consejería. Esto es lo que puedes esperar de nosotros como equipo, de mí como consejero. Número 1, confidencialidad. Aprecio el hecho de que hayas abierto tu corazón para atender algo tan importante y personal. Puedes esperar confidencialidad. Eso crea un ambiente de confianza. Número 2, puedes esperar de mí objetividad. Voy a esforzarme para ser objetivo. No voy en otras palabras a decirte siempre lo que quieres escuchar. Si te digo lo que quieres escuchar, probablemente no vas a salir de esa situación. A veces te voy a decir cosas que no te van a gustar y quiero que lo sepas de antemano. Número 3, quiero que sepas que voy a estar disponible para ti. En otras palabras, el día y la hora que acordemos para vernos, yo voy a estar allí. Ok, ¿qué espero de ti? Básicamente, tenemos un documento para aclarar expectativas y un compromiso antes de iniciar el proceso de consejería que el aconsejado firma, después de haberlo leído, que habla de eso que puede esperar de nosotros, pero también habla de lo que esperamos de ellos. Esperamos puntualidad, esperamos que estés aquí. Número 1, confidencialidad. Número 2, objetividad. Número 3, disponibilidad. Voy a estar aquí cuando digamos o acordemos vernos. Le pedimos a la gente que entonces llegue puntualmente. Creo que necesita ayuda nuestro amigo. Que llegue puntualmente y les decimos, vamos a esperarte tanto tiempo. 20 minutos es lo máximo que esperamos a una persona. Si no puedes llegar en 20 minutos, seguramente algo se presentó y no vas a llegar. Pero no llegas después, a los 30 minutos, y esperes que tengamos la sesión de consejería, porque no vamos a poder.
porque generalmente esa persona que se ofrece voluntariamente para dar su tiempo y aconsejar está agendando para aprovechar al máximo su tiempo 2 citas en un mismo día, así que posteriormente probablemente tiene una. Así que respetamos el tiempo de la gente. Esperamos que hagas la tarea, esperamos que cuando conversemos y yo te sugiera cosas, tú las pongas en práctica, porque eso comunica tu interés y compromiso en el proceso de crecimiento. Así que el paradigma de consejería cambia en ese sentido. Yo no soy responsable de tu cambio, yo no soy responsable de tu crecimiento. Yo estoy aquí para facilitarte herramientas, para ayudarte a ver cosas que no ves y para acompañarte en el proceso. Típicamente, otra cosa que sugerimos a lo largo de los procesos de consejería es, queremos que te conectes a un grupo pequeño, a un grupo de vida, así le llamamos aquí. ¿Por qué? Porque la interdependencia, esa rendición de cuentas y estar en un ambiente positivo en el que otros están buscando lo mismo que tú, crecer espiritualmente, generalmente dispara el proceso. Lo siguiente que está allí en tu material es ayudar a aprovechar a nuestros aliados. Hemos aprendido a desarrollar alianzas con grupos, organizaciones y profesionales o profesionistas aquí en nuestra ciudad. Es decir, no atendemos asuntos de adicción, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros hemos desarrollado una relación con una organización que se dedica a eso. Y entonces le enviamos gente cuando vienen con problemas de adicción. Hemos desarrollado alianzas con unos 3 o 4 psicólogos de la ciudad, previa labor de vetting, es decir, de investigación. Quiero mandarte una aplicación para que tú, porque mira esto, tú y yo tenemos, a veces yo creo que perdemos de vista la potencialidad para, déjame decirlo de esta forma, negociar con algunos profesionistas. Porque esto se trata para ellos de un negocio, esos son clientes. Así que si yo le digo a un psicólogo de esta ciudad, tengo 1000 personas en esa iglesia asistiendo todas las semanas y en promedio atiendo a 60 familias. ¿Quisieras que te enviara alguno? Es un negocio. Es decir, resulta atractivo. Y claro que no se lo pinto así, pero yo sí les digo las cifras. Yo en el lanzamiento de la red de cuidado, yo fui una de las personas del equipo que fue a entrevistarse con psicólogos. ¿Y por qué? Fuimos con todo un checklist, evaluando el ambiente físico es lo que queremos, ¿qué hay aquí? ¿En qué cree esta persona? Previo a habernos respondido a una aplicación en donde revisábamos cuáles eran sus convicciones respecto a algunos problemas críticos. Por ejemplo, asuntos como el divorcio. ¿Qué crees tú acerca del divorcio? ¿Qué crees de la homosexualidad? ¿Qué crees acerca del matrimonio homosexual? ¿Qué crees de la adopción de hijos? ¿Qué crees acerca de la infidelidad? ¿Qué crees acerca de eso? Generalmente entonces encontramos profesionistas cristianos a quienes podamos referir algunos asuntos que nos sobrepasan, porque mira, ninguno de los 20 consejeros que en este momento están o forman parte de la red de cuidado en esta iglesia son profesionales de la psicología ni de la terapia, son consejeros bíblicos. Así que lo que hacemos es, esto nos sobrepasa, no pretendemos tener la habilidad, por ejemplo, para lidiar con un asunto como la bipolaridad. Los únicos que tienen estudios en nuestro equipo de la red de cuidado, estudios profesionales de la terapia o la consejería, somos mi esposa y yo. Aunque no somos psicólogos, hicimos unos estudios de posgrado en terapia familiar. Entonces no podemos poner, es incluso legalmente perjudicial, poner a nuestra gente en una posición en donde esté dando consejos respecto a asuntos que los sobrepasan en términos de capacidad técnica. Así que por eso nos aliamos con gente de la ciudad, te repito, con previa labor de investigación. ¿Quién es esa gente? ¿Cuál es el trabajo que hace? ¿Qué cree respecto a esos asuntos? Ok, después de que nos pasan ese filtro, pasan la aplicación, vamos y los visitamos, evaluamos, les decimos, ok, queremos seleccionarte y enviar como una persona a quien podamos referir. Muy bien, pero quiero pedirte una cosa para referirte a ese montón de gente que va a nuestra iglesia y busca ayuda, muchas veces que nos excede en capacidad. ¿Qué me quieres pedir? Que les cobres menos. No quiero pedirte que me pagues a mí, no, para nada. Quiero pedirte que les cobres menos, porque yo voy a enviártelos, pero yo quiero beneficiar a esa gente. Así que hicimos compromisos con algunos profesionistas de la psicología y nos dieron
esos cupones de descuento solo para la gente de la red de cuidado que viene a nuestra iglesia. Eso es a lo que nos referimos con aprovechar nuestros aliados. Nos apoyamos en su habilidad, están mejores equipados que nosotros en muchos temas y nos apoyamos y proveemos a nuestros aliados. ¿Qué? Les proveemos clientes. Y mira, eventualmente esos aliados terminan en nuestra iglesia. Finalmente, el último punto que tienes allí es proporcionar los siguientes pasos. Eso es, guiarlos hacia grupos pequeños y animarles a servir como voluntarios. Esas son dos indicadores de que estamos haciendo bien el trabajo en la red de cuidado aquí en Vidaín Saltillo. Constantemente en nuestro discurso, a lo largo de un proceso de consejería, nuestros consejeros están diciéndole, animando a la gente a, escucha, es importante que te apoyes en otros, que crees un círculo, una red alrededor de ti de contención. Y hay un espacio aquí para eso. Eso se llama los grupos de vida. Van a estar en una etapa de vida similar a la tuya y probablemente con asuntos similares a los tuyos. Y entonces vas a transitar ese camino, no lo vas a transitar solo, sola. Es animarlos constantemente. Y lo otro es a servir como voluntarios. ¿Por qué? Porque queremos utilizarlos. No, porque no es verdad que cuando una persona comienza a servir a otros, su enfoque se quita de sí mismo. Y muchas veces es el gran paso que marca la diferencia en términos de cómo esa persona avanza y resuelve sus grandes asuntos. Cuando deja de pensar tanto en sí misma. Una persona, por ejemplo, con problemas de depresión, es algo básico el asunto de servir a otros. ¿Por qué? Porque cuando sirve a otros, descubre varias cosas. Yo pensé que era a mí al único que me pasaba esto. Cuando sirve a otro, descubre, no manches, hay gente que tiene peores problemas que los míos. Y yo que me quejo y mira cómo está esa persona. ¿No es cierto? Ok, esa experiencia es terapéutica y además es parte del crecimiento, de la experiencia de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Bill lo mencionaba como uno de los 5 catalizadores hace un rato. Ministerio personal, cuando servimos a otros personalmente. A mí me gusta decirlo de esta manera. No hay un momento en el que tú y yo y cada persona se parece más a Dios que cuando da. Que cuando da de su tiempo. Que cuando da de sus talentos a favor de otros. Que cuando da de sus recursos. Cuando damos, vivimos una experiencia espiritual. Así que proporcionamos esos 2 siguientes pasos. Esos son los siguientes pasos en la red de cuidado. ¿Está bien? Rápidamente, en tus notas, dice, ¿cómo, hablando ya en la práctica de lanzamiento de una red de cuidado, voy a avanzar ahí rápido. ¿Cómo y cuándo lanzar una red de cuidado? Voy a hablarte de 2 cosas. ¿Cómo y cuándo lanzar una red de cuidado? Y un modelo de desarrollo de consejeros. Aquí quiero mostrarte cómo lanzamos. Esa fue nuestra experiencia, ¿está bien? No tiene por qué ser, no es la experiencia, es una experiencia. Y solo puedo hablarte de lo que nosotros hicimos. Dice, lo primero que hacemos es identificar necesidades. Y a partir de allí empiezan a correr 2 procesos críticos simultáneos. Eso es, diseño del ambiente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué necesitamos? ¿A quién vamos a atender? ¿Cuáles son las principales problemáticas? ¿Dónde se va a atender a esa gente? ¿Cuál va a ser el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo sabremos que estamos ganando? ¿Cuál va a ser el flujo de información? ¿Cómo se va a enterar la gente de la red de cuidado cuando se enteren y luego nosotros sepamos o recibamos los requerimientos de ayuda de su parte? ¿Cómo los vamos a canalizar? ¿Cómo sabemos a cuál consejero debe ir y a cuál consejero no debe ir? Una persona, una problemática en particular. ¿Qué consejeros tendremos para atender ciertos asuntos? ¿Cuáles consejeros tendremos para atender otros? Eso es diseño del ambiente. ¿Sí? Diseño del ambiente. ¿En qué horarios vamos a atender a las personas? ¿Dónde las vamos a atender? Lo segundo, y es paralelo, te repito, es un proceso crítico simultáneo que corre, es la selección de consejeros. ¿Cómo vamos a seleccionarlos? ¿Cómo nos aseguramos al máximo posible de no equivocarnos para reclutar a la gente correcta? Porque si hay un área en nuestra iglesia que es crítica, hablando de quién sirve como voluntario, es la red de cuidado. En cierto sentido, yo no sé si tú opinas igual que yo, pero esa es la gente que está pastoreando a los demás. Es la gente que se ensucia las manos. Es la gente que conoce la miseria de la vida humana. Es la gente que conoce las cosas que son más vergonzosas de contar. ¿Cómo
¿cómo nos aseguramos de poner a la gente correcta allí y no meter a alguien que, al contrario, cause un desastre? Por ejemplo, ¿has escuchado esto acerca, eso se escucha mucho en terapia y en psicología, eso de transferencia contraria? Es decir, imagina que yo soy un consejero y no indagaron bien respecto a mi propia vida personal y me reclutaron y me pusieron frente a una persona a aconsejarle y me doy cuenta de que esa persona tiene una carencia similar a la mía. Y entonces lo que ocurre es transferencia contraria. En vez de yo aconsejarle y ayudarle, porque estoy en una posición de fortaleza, no de perfección, sino de fortaleza, puedo ayudarte, entonces los dos nos hundimos. Y mira, de eso hemos visto. Mira lo que nos ha pasado, porque quiero serte transparente. Nos hemos equivocado reclutando consejeros. Recuerdo hace un año tuvimos que pedir a un consejero que hiciera una pausa y lo llamamos para trabajar en un área de su vida porque tenía problemas financieros, pero no solamente que tenía problemas financieros, sino que empezó a pedirle dinero a un aconsejado. Y el aconsejado, como está en una posición de vulnerabilidad, ¿qué hace? Dice, claro que te ayudo, todo lo que me has ayudado. Y caemos en un juego de manipulación sin que probablemente sea la intención de ese consejero. Meses después nos enteramos que el consejero no había pagado la deuda de la que el aconsejado salió de fiador. Así que el comportamiento ético es crítico en esta tarea. Por eso te digo, mira, reclutamos a cualquiera básicamente en esta iglesia para que sirva en cualquier área, excepto en la red de cuidado. Tú tendrías que ver el formato de aplicación. Le preguntamos hasta, no sé, que me traiga el acta de nacimiento de la abuela. ¿Qué crees acerca de esto? ¿Cómo está esto en tu vida? ¿Qué crees acerca de esto otro? Dime si has estado en un proceso de consejería previamente. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué razón? ¿Cuál fue el resultado de ese proceso? ¿Has estado bajo medicación psiquiátrica? Es decir, preguntamos. ¿Tienes antecedentes penales? Preguntamos. Y claro que nos pueden engañar, ¿sí? Pero lo que queremos es minimizar la probabilidad de que nos engañen, ¿sí? Además, las referencias son sumamente importantes. Te pedimos referencias dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que no sean familiares. Y tenemos un equipo de personas que llama y pregunta. Y hay una guía de preguntas para aquellos que están referenciados. Ese proceso sigue avanzando, básicamente es cuando ya tenemos diseñado el ambiente, lo empezamos a promover por los medios que decidamos. Es particular en cada iglesia, es particular en cada caso. Y luego de seleccionar a los consejeros, le empezamos a dar entrenamiento. Un entrenamiento básico, un entrenamiento, por ejemplo, nosotros usamos una herramienta de NorthPoint aquí como una columna vertebral para llevar adelante procesos de consejería en un total de 8 a 10 semanas. Esa herramienta se llama Renuevo. Básicamente está y se para sobre una premisa, la transformación de la mente. Romanos 12:2. Transformación de la mente. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Si una persona quiere cambiar sus circunstancias, sus emociones, ¿qué tiene que hacer? Cambiar sus pensamientos. ¿Y cómo es eso? Juan 8:32, tú sabes, ¿verdad? Conoce la verdad y la verdad te hace libre. Entonces, los ayudamos a identificar mentiras que han creído durante probablemente mucho tiempo en diferentes áreas de su vida, que los han llevado a sentirse como se sienten y a actuar como actúan, y luego a sustituirlos con la verdad de Dios. Eso básicamente es el programa Renuevo. Luego de que eso ocurre, promovemos el ambiente, entrenamos consejeros, lanzamos el ambiente, ¿sí? Y de allí se siguen desprendiendo dos procesos críticos, los desarrollamos y evaluamos constantemente lo que hacemos. ¿Qué está pasando? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos mejorar? Retrocedo. Déjeme retroceder. El tiempo me está devorando. Ahí está. ¿Sí? ¿Avanzamos? Muy bien. El desarrollo de consejeros se lleva a cabo así. Solamente tres asuntos. Así tenemos, este es nuestro plan de desarrollo de consejeros.
hacemos 3 cosas con los consejeros y son estas. Proveemos entrenamiento, mentoreo o rendición de cuentas. Es decir, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está al consejero? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus finanzas? Dime, háblame de tu sexualidad. Tengo preguntas para eso. Tenemos preguntas que les hacemos a los consejeros y eso ocurre por lo menos 2 veces por año. Juntamos, ¿y cómo pasa eso del mentoreo o la rendición de cuentas? Mira por qué decidimos hacerlo, porque nosotros creemos, y tú sabes esto, eso es seguramente una verdad básica que tú conoces. Aquellos que servimos a Dios somos un blanco, un objeto de ataque del enemigo de nuestras almas. Por eso es tan importante no suponer, y mira que es fácil suponer, caer en el juego interno de no se supone que yo deba tener estos problemas. ¿Por qué? Porque yo estoy ayudando a otro. Es una mentira que el consejero se cree con mucha frecuencia. No se supone que yo debería tener esta bronca en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque yo estoy ayudando a otros. Así que ante esa tensión prefiero ocultarlo. Y mientras lo oculta, empeora. Entonces preferimos ser proactivos y preguntarle con anticipación, 2 veces por año de manera sistemática. Todos los consejeros nos repartimos aleatoriamente. Tú vas a preguntarle a 1, 2, 3, tú vas a preguntarle a estos 3 y ellos y otro te va a preguntar a ti, y así todos nos miramos a la cara a solas con nuestras parejas, aquellos que estamos casados, y nos preguntaron, hey, yo soy consejero de la red de cuidado, quiero decirte, yo soy un consejero de la red de cuidado. Y una persona, y eso nada tiene que ver con que yo sea pastor de este lugar. Una persona, en este caso una pareja, Jaime y Aide Escorza, que los vas a ver probablemente por allí compartiendo uno de los talleres, nos han mirado este año, nos miraron recientemente, hace un par de meses, a la cara, a Eliana y a mí, para preguntarnos eso, esas preguntas duras. Háblenos de su vida sexual, ¿cómo están? Háblenos de sus finanzas. ¿Qué desafíos financieros están enfrentando? ¿Cómo está su nivel de endeudamiento? Háblenos un poco de futuro, ¿qué están viendo para el futuro? Háblenos de sus hijos. Háblenos de sus disciplinas espirituales privadas. Háblenos un poco de qué les está diciendo el Señor en estos últimos días o semanas. ¿Qué les ha dicho Dios? ¿Cómo está su disciplina personal, privada, acerca del dar? ¿Están diezmando? ¿Están dando? ¿No están dando porcentualmente? Es decir, preguntas difíciles. Al final, a mí me gusta hacer una pregunta al final. ¿Me mentiste acerca de algo de lo que me dijiste? Tú sabes, para que si me está mintiendo, me mienta 2 veces y se sienta peor. Pero eso es mentoreo. ¿Por qué? Porque somos un objeto de ataque, un blanco del enemigo. Y es fácil creer la mentira de que esto no me debería pasar a mí y por lo tanto lo escondo. Cuando hablamos de entrenamiento en técnicas de consejería. Le hemos enseñado al equipo a cómo hacer preguntas, mejores preguntas, cómo atender, por ejemplo, un asunto como la infidelidad. Hemos dado entrenamientos que tienen que ver más con ayudar a la gente a establecer límites saludables en sus propias vidas, en sus vidas matrimoniales, personales. Y finalmente, eso que dice supervisión, eso yo lo heredé de mi carrera, profesión anterior. Yo solía ser contador público. Imagínense algo, un contador público, ahora pastor. Pero yo trabajé con una firma de auditores en Venezuela, una firma de Londres en Venezuela durante 6 años. Y de allí yo heredé esta práctica. Y es revisión, lo llamamos revisión de práctica de consejería. Hemos diseñado un formato para preguntarle a cada consejero, ok, dime qué preguntas estás haciendo. Dime si estás llenando los perfiles de la gente. Dime si estás usando los formatos. Muéstrame los formatos. Cada consejero tiene un folder enorme con todo, es confidencial, con toda la información de su consejería. Hay formatos, un formato de compromiso de inicio, lo firmó el aconsejado. Un formato de cierre, lo firmó el aconsejado. Es decir, ¿por qué eso? Porque queremos que la experiencia de consejería sea, en términos generales, más allá del estilo de cada consejero, sea muy parecida. Sea estándar en algún sentido. ¿Sí? Así se ve en la práctica. En un año es nuestro plan de desarrollo para consejeros. Los circulitos azules es entrenamiento. En febrero entrenamiento, en junio entrenamiento, en septiembre entrenamiento, en noviembre entrenamiento. El mentoreo 2 veces por año, mayo, diciembre. Y la supervisión 2 veces por año, en abril y en octubre.
Es lo que hemos hecho en la práctica.